buenos días. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro diálogo de fe de todos los sábados. Aquí con el cardenal Juan Luis. ¿Cómo está, cardenal? Muy buenos días. Muy buenos días, Armando. Siempre con la alegría de poder dirigirme a tanta gente que con agradecimiento me permiten entrar a sus hogares, a sus corazones, con la palabra de Dios, más que con una sola idea de entusiasmo, sino que Dios entre en sus hogares, en sus corazones. Y hoy día son esas cosas que desde temprano he estado con mucho agradecimiento, porque un día como hoy, hace 17 años, tomé posesión como arzobispo de Lima en una misa en la catedral. Estaba, me acuerdo, el cardenal Augusto Vargas y tantos colegas que hoy ya no están con nosotros. Fue un día de enorme emoción, de agradecimiento, y bueno, les agradezco porque han sido años de lucha, de esfuerzo y de recibir siempre unas respuestas llenas de cariño, y los frutos están delante de Dios. No vamos a hacer aquí una publicidad, ¿no? Los frutos los ve Dios en el corazón de cada uno. Pero es casi el tiempo que tiene el programa, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Yo creo que meses después fue que, hablando con Manuel, le comentaba a Manuel Delgado, le comentaba esta posibilidad, y con todo gusto empezamos con guiones y todo muy específico, y acabamos ya con una programación habitual. Yo estoy muy agradecido porque la verdad es que RPP marca el ritmo de la Iglesia en el Perú en este diálogo de fe. No por mí, sino por la fe que Dios transmite a través de la radio, y también a través de tantos otros sacerdotes que también están presentes en diferentes radios. Realmente es una presencia fundamental que me ha ayudado mucho en este trabajo. Pero gracias a Dios, gracias a todos ustedes, y también sigan rezando para que podamos desempeñar bien esta responsabilidad que nos ha dado el Santo Padre, en esa época el Santo Juan Pablo II, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuán importante es para un obispo el saber lo que la gente espera de usted, o lo que quiere de usted, o de pronto indicarle que, digamos, no sé, al obispo qué es lo que no quiere también, ¿no? Sí. Ahora, la radio tiene mucho de eso, ¿no? La radio tiene esto que permite que lo escuche todo el país, y la gente opina y le da sus comentarios, ¿no? Hay una cosa que es importante. En la Iglesia tenemos que anunciar la palabra de Dios, no mi palabra o la del otro. Y esa palabra de Dios tiene que tomar cuerpo en tu vida, en tu hogar, en el día a día. Entonces, escuchar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que a la gente le preocupa, te ayuda mucho para poder explicar mejor, o para poder insistir más. Pero lo que tiene fundamento y tiene vida es la palabra de Dios. Es que Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, sigue hablando a través nuestro. Por eso muchas veces lo que digo no es otra cosa que repetir la Sagrada Escritura, o repetir las palabras del Papa, las enseñanzas de la Iglesia, y tener la, digamos, capacidad de saberlo encarnar, es decir, esto que dice la Iglesia, ¿cómo me sirve a mí hoy? ¿Qué es lo que quería hoy, para entrar un poco al tema? Materia. Convertir, sí. Hoy día he leído temprano una homilía del Papa Francisco, que la ha pronunciado hoy, tempranito, en su misa en Santa Marta, en Roma. Y dice de esta manera: pecadores, sí, somos todos. ¿Corruptos? No. Entonces hace un matiz que yo me dije, quiero ver cómo lo explica y a qué se refiere. Entonces les explico. El Papa se refiere a el rey David. El rey David era aquel jovencito rubio que se enfrenta a Goliat, ¿no? Y que con una piedra, ¿ya?, le da con la honda, y el tremendo, enorme de Goliat, que lo iba a masacrar, pierde en esa
batalla y queda esa imagen que todo el mundo repite, ¿no? Como David y Goliat, como uno muy grande y uno muy chico. Bueno, ese David escogido por Dios como rey, bendecido por Dios, se enamora, pero se enamora de la esposa de uno de sus oficiales del ejército, de Urías. Mirando un día por la ventana, eso de estar curioseando por la ventana o por el internet trae muchos problemas. Pues este estaba curioseando un día por la ventana, vio una mujer bonita y pregunta quién es, etcétera, total. Se enamora de la esposa de su oficial y la deja embarazada y tiene un hijo. Esto es un pecado. Y David quiere esconder el pecado. Empieza la corrupción. No es que reconozca el pecado y pedir perdón a Dios, y todos somos pecadores y la misericordia de Dios no tiene barrera. Es decir, perdona todo, solo te pide ese dolor, pero perdona todo. Pero ¿qué pasa? A David le da vergüenza y empieza a esconder su pecado. ¿Y qué hace este bárbaro? Porque es realmente increíble. En primer lugar, le dice a Urías, que es el esposo, ¿ya?, que esté al pie de su casa, lo emborracha, le invita, le manda regalos, lo empieza a embadurnar, lo empieza a marear, que el rey le esté mandando a un desconocido todos estos favores, es decir, lo está preparando. Y como ve que la cosa no cambia y no sabe qué hacer, lo manda con una carta donde estaban peleando sus tropas y le dice al jefe: ponlo a Urías en el sitio más difícil y cuando lo estén atacando lo abandonan. Bueno, efectivamente ponen a este señor en el lugar más difícil, lo dejan solo y lo matan. Entonces muere el esposo de esta chica al que el rey ha dejado embarazada. En ese momento no tenemos a un rey pecador, tenemos un rey corrupto. Y asesino también, de Claro, forma, ¿no? Claro, pero hasta el asesino es pecador, pero corrupto. ¿Por qué? Porque ha cometido un pecado, y en eso tenemos que ser sinceros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero no, ha escondido el pecado, ha querido que su imagen, con el poder de rey, con el poder de su capacidad de autoridad, que se entierre mi pecado, que no se conozca, que mi imagen no se malogre, que yo siga siendo el que soy. En esa situación, pensemos cada uno de nosotros. El pecado es una cosa, pero esconderlo, mentirlo, maquillarlo, inclusive convertirse en un moralizador. Yo soy el que te va a decir. Todo eso ya es corrupto. ¿Por qué? Porque el pecador necesita perdón y con humildad busca el perdón. Baja la cabeza, reconoce su error, reconoce su pecado delante de Dios y delante de los hombres. Y Dios lo perdona, la misericordia de Dios perdona todo siempre, esto no podemos olvidarlo. El corrupto piensa: yo no he pecado, no necesito perdón, yo solo me organizo. Y empieza toda una campaña de mentiras, calumnias, odios, deformación. Es decir, quiero usar mi poder, mi dinero, mis conexiones, yo uso mis capacidades simplemente para esconder el pecado, porque no voy a pedir perdón ni voy a reconocerlo. Entonces ya caemos en la corrupción. Entonces fíjate cómo hay esa diferencia, un matiz pero importantísimo. David, pecador, pasa a David corrupto, manda matar al esposo de la mujer a la que él ha dejado encinta. Y después, cuando viene el profeta Natán, un profeta viene y le dice: oye,
y le cuenta, para hacerlo breve, una historia. Y al final le dice David, ¿pero cómo es posible? Le dice, tú has hecho eso. Entonces David despierta de corrupto a pecador, hace penitencia, no quiere comer, hace ayuno, reconoce su pecado. Toda la gente se consterna, se sorprende. Oye, el rey está tirado en el suelo, no quiere aceptar a nadie, está delante de Dios. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Limpia mi pecado, dame un corazón nuevo. Es decir, el hombre ha despertado a la situación en la que estaba. Entonces, esa gran lección creo que es importantísima. No se trata de si uno defiende una idea u otra idea. Se trata de que tenemos que llegar un poquito más en serio a la verdad. No podemos estar diciendo cualquier cosa de cualquier tema, y como estamos en una época electoral, parece, pues, como les decía la vez pasada, una tómbola. Es decir, cada uno sale con una novedad, o cada uno sale con un ofrecimiento de lo que sea. Entonces la iglesia tiene que decir, señores, la verdad tiene que estar en tu conciencia, la verdad tiene que estar en tu palabra, y la verdad tiene que estar en tus actos, en tus acciones. Si no, todo es puro imagen, campañas de marketing, banderitas, ruido. La verdad, procuremos. Yo comprendo que no es fácil. No es fácil porque, digamos, no todas las circunstancias son iguales. No. Hay quienes pueden decir, si yo, por ejemplo, en este caso, digo la verdad puede ser peor que la mentira. Puedo causar daño a otras personas. Entonces, mejor no digo nada. ¿Eso es preferible a decir la verdad? ¿En algún caso a ustedes se le ocurre alguna circunstancia en la que mejor no hay que decir nada porque si no... Lo que sí te digo es que no tienes tú que confesarte en público, no tienes que hacer una lista de todos tus pecados. Eso no te pide el elector. El elector te pide aquellos temas que repercuten en tu vida pública, aquellos hechos que realmente tienen que ver con el bien común. Es decir, te vamos a dar los dineros de la patria, pues para que ayudes a todos los ciudadanos. En eso sí queremos saber que no mientes. También queremos decirte que hay un deseo de cuidar a la familia, cuidar a los niños, cuidar al que van a nacer. Queremos saber qué vas a hacer. ¿Tú vas a ser tipo Herodes? O sea, ¿vas a matar niños con una ley del aborto? ¿O vas a protegerlos? Todo el mundo dice, no, yo los protejo. No, pero la verdad. Ahora, y a veces con la verdad no se gana una elección. Hay que intentarlo, pero yo prefiero se lo digo, si lo hablamos después de la pausa, porque claro, a uno dice, bueno, si digo esto, va a ser complicado, no voy a ganar, y después, si no gano, no voy a poder hacer el bien que yo quiero hacer. Claro. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Tras la pausa, regresamos. Amémosla a la sociedad en las obras más que en las palabras. En cada persona, en lo concreto, en la vida que compartimos. Y además nos decía que el amor siempre se comunica, tiende a la comunicación, nunca al aislamiento. Dos criterios que nos pueden ayudar a mirar la sociedad con otros ojos, no solo a mirarla, a sentirla, a pensarla, a tocarla, a amasarla. A partir de este afecto irán surgiendo gestos sencillos que refuercen los vínculos personales. En varias ocasiones me he referido a la importancia de la familia como célula de la sociedad. En el ámbito familiar, las personas reciben los valores fundamentales del amor, la fraternidad y el respeto mutuo, que se traducen en valores sociales
esenciales y son la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. Entonces, partiendo de este ser de casa, mirando la familia, pensemos en la sociedad a través de estos valores sociales que mamamos en casa, en la familia: la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. Muy interesante lo que dice el Papa, ¿no? El Papa habla de la familia, habla de quienes también, por supuesto, dirigen la familia, quienes encabezan la familia. Los gobernantes son de alguna manera cabeza de una familia, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Así que es interesante hablar de eso, ¿no? Aunque yo el otro día le pregunté a un aspirante al Congreso justamente sobre este tema de la familia. Me dijo, pero si la familia legalmente no existe, bueno, ¿de qué me estás hablando? A ese aspirante decirle que no vaya nunca al Congreso, pues porque si desconoce... O me dice, no, legalmente no existe la familia, entonces no hay que hablar de eso. Sí, no digas el nombre porque sería muy fuerte, pero a una persona que piensa así y desconoce la existencia de la familia, yo diría que casi no es humano. ¿Dónde nació? ¿Fue el encuentro de una galaxia, de unas estrellas? ¿No nació en una familia? Sí, yo creo que no podemos estar claro, en pero esto tiene una visión distinta, ¿no? Somos distinta. Individuos por que eso, nos desarrollamos distinta. en una sociedad. Así es. Pero que bueno, en fin, no sé. No, yo te digo, creo que vale la pena sembrar las cosas que son, por un lado, enseñadas por Dios y por la Iglesia, pero que están en la misma naturaleza, es decir, son parte de la realidad. Todos venimos al mundo a través de una familia, de un hombre, de una mujer. De alguna manera es el centro, y lo que dice el Papa que acabamos de escuchar, es la célula de la sociedad en la que las personas reciben, él lo ha dicho en esa palabra, mamamos, hemos mamado, dice así el Papa, ahí lo que es el amor, la fraternidad, la educación, el servicio, la solidaridad, la subsidiariedad. Entonces, el Papa está hablando de la importancia que tiene la familia en el desarrollo, no solo de un país, de una persona, cualquier persona que sea. Entonces, no estamos haciendo una elección por la familia o contra la familia, no. Estamos haciendo una elección para que el bien común, que así se llama, que está compuesto de una serie de bienes materiales y espirituales, lleguen y se desarrollen en el máximo y de la mejor manera de todos los peruanos. Que la mejoría material y espiritual se pueda promover de la mejor manera. No estamos haciendo una elección a favor de tal o en contra de cual, porque yo veo que empieza a haber como una, como digamos, una especie de diagnóstico, ya, como hacen en todas partes del mundo. ¿Dónde está el voto evangélico? ¿Dónde está el voto católico? ¿Dónde está el voto...? No, ¿dónde está el voto de esa ley natural que me habla de la persona humana como un ser que se relaciona con otros por vínculos de amor, de fraternidad, de perdón, de misericordia, de justicia? ¿Dónde está esa familia que es el lugar más importante en donde van a crecer esos niños, se van a educar, etcétera? ¿Dónde va a estar el Estado apoyando el nacimiento de esos niños, esa educación en la familia? ¿Va a estar apoyando el que haya un orden de que se casen hombres y mujeres? O sea, yo no digo que esto sea una intromisión del Estado, no es una intromisión del Estado, al revés, yo diría que es una intromisión cuando una persona tiene su agenda particular. Y yo creo, dice, yo quiero que todos los que juegan fútbol, ¿ya?, tengan un lugar especial en el RIMAC. Dice, perdón señor, vaya usted al alcalde de RIMAC, que probablemente le puede hacer un plan, pero no pretenda que sea una ley del país o que todos estemos de acuerdo en este tema. Entonces yo creo que hay temas en los que no le podemos pedir a los candidatos que cambien la estructura de la sociedad. La sociedad está en base a personas libres y responsables, personas que nacieron en el vientre de su madre, que son fruto, en la mayoría de casos, de un matrimonio,
que se desarrollan en una familia y que en este país mayoritariamente piensan de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, esto es lo que nos dice el Papa, que esos valores esenciales de ser generosos, de ser responsables, de respetar las leyes, todo eso tiene que ver con la familia. Esto es, yo repito, vamos a decirlo así, las enseñanzas del mismo Cristo. Nació en una familia, María y José. Nació pobre. Por lo tanto, nos dice también la enseñanza de la doctrina social que hay que vivir esa justicia para llegar a muchos, pero no en base a mentiras. No decirle, no, todo el mundo va a tener un sueldo de $50,000. Eso es mentira. Vamos a rebajar los precios. No, pues respetando la realidad. Hay cosas que se pueden y otras que no se pueden. El electorado puede querer muchas cosas, pero sí sabe cuando le dicen la verdad o cuando le mienten. Entonces, yo le preguntaba antes de la pausa por digamos, esta forma más práctica de ver las cosas, ¿no? Yo quiero cambiar algo, pero si no llego al poder no voy a poder cambiar nada. Sí. Entonces, para llegar al poder tengo que, digamos, hacerme loco por aquí, decir una cosita por allá, exagerar un poco más allá, si no, no gano, ¿no? pero vamos a pensar con sinceridad. La estrategia de todos los candidatos es meter el dedo en el ojo al otro. Esa es la estrategia. O sea, si a fulanito le molesta, éntrale a ese tema. Entonces, pretenden hacer unos exámenes de conciencia metiéndole el dedo en el ojo. Lógicamente, no podemos ser ingenuos. No es que mienta, sino que usted me está pidiendo todo el día si yo peso 80 o 70. ¿Por qué? Porque quieres demostrarme que estoy gordo y que no sirvo para nada. Ya sé pues que es tu estrategia, burlarte de mí. Entonces yo tengo que ver cómo manejo el que, sin decir mentiras, llevo el escenario, las preguntas, a un terreno donde de repente me es más cómodo. Entonces tampoco hagamos de la verdad una ingenuidad y una candidez que el periodista la puede utilizar como quiera. Entonces pues, oye, ¿usted qué habla? Si usted hizo esto y lo otro. Calma. Yo como candidato, y ojalá que el ambiente sea más respetuoso, como candidato muestro lo que voy a ofrecer y creo que voy a poner en práctica. Pero también se tiene que dejar digamos, de andar cuestionando cada vez que la prensa averigua algo sobre el candidato, ¿no? Es que la estrategia... Ese es el juego. Así es. El juego democrático consiste, si no, dedícate a otra cosa, sí. ¿no? Sí, pero también digo, de acuerdo con todo lo que has dicho del juego democrático, pero no seamos ingenuos. ¿Es un juego democrático o es una estrategia política que utiliza el juego democrático? Porque hay alguien que está estudiando en dónde debemos hincar. Y eso se llaman los estrategas de los políticos. Después viene el que efectivamente uno tiene que someterse a ese escrutinio. Oiga, usted estudió en el colegio Pedrito, pero me dicen que de chico era gran futbolista. Bueno, es lógico que queramos saber quién es el personaje. Sí, claro. Pero y eso no es seguir una estrategia electoral de nadie. No. Pero cuando uno ve algunos aspectos, sí se da cuenta que es lícito, pero ojo con que el gallinero se agite del todo, porque si todo el mundo empieza a tirar piedras a los demás, efectivamente el país cae. Entonces yo creo que... ¿Y usted cree que ahí nos distraemos y no nos centramos en el debate de las ideas? Yo pienso que hay que poner mucho empeño en que nadie es el dueño del escenario democrático, es todo el país. Hay instituciones que deberían serlo. Tampoco el gobierno que se va tiene permiso para hacer lo que le dé la gana porque ya nadie se preocupa del gobierno. No. Yo creo que hay que cuidar bastante bien las cosas que están pasando. Entonces, la verdad, yendo un poco y cerrando este programa, David, el pecador, el rey, el bendecido por Dios, en un momento dado entra la corrupción. Dios le manda al profeta que lo remueve, como te puede mandar a ti y a cualquiera. Oye, déjate de mentiras y de tantas cosas, déjate de jugar. Despertó y pasó a ser otra vez David, el rey, que de corrupto se convirtió otra vez en pecador. Entonces creo yo que
vale la pena tener esta distinción O sea, muy en cierto clara. sentido es mejor, entre comillas, ser pecador que corrupto. Mejor no digamos, la realidad es que somos pecadores. Yo no escojo. Todos somos pecadores, seamos sinceros. Pero la misericordia de Dios es infinita. Yo por eso desde aquí a todos ustedes vean con alegría, con serenidad, los momentos que uno puede vivir en la vida, sabiendo que todo delante de Dios está transparente. Acéptalo y recibirás su bendición. No lo escondas, el fin no justifica los medios. No vale la pena vender el alma para ganar un choclo. Ten la dignidad y ten la honradez de que siempre en tu familia, tus padres, tus hijos puedan decir, se equivocó, pero era honrado. Creo que por ahí tenemos que ir. La bendición de Dios Todopoderoso los acompañe y los guíe siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, carnal, gracias por acompañarnos. Se nos va a ver en enero. Nos vemos ya el próximo mes con carnavales y todo. Así es. Hasta el sábado, amigos. Gracias.